Bienvenidos a un tutorial de Photoshop CS6. Mi nombre es Ildefonso Segura y os quiero mostrar algo. Si buscáis el caballero oscuro en Google, imágenes, veréis una imagen, por ejemplo, como esta. Además, podréis encontraros una imagen como la que en continuación veréis, que es esta de aquí. Ambas dos han servido de inspiración para mi tutorial. Si queréis ver un tutorial de Photoshop mucho más profesional, para hacer esta imagen que vais a continuación, iros a abducido.com y lo encontraréis. Yo, el resultado que he tenido ha sido este wallpaper que veis en la pantalla. Si no os aburrís y os gusta el Photoshop, quedaros y os enseño cómo se hace. En primer lugar iremos a Archivo, Abrir, una textura que tenemos preparada cuyas dimensiones veis ahora en la pantalla. Vamos de nuevo a Archivo, Colocar y colocaremos el logotipo vectorizado del caballero oscuro, este murciélago. Le damos aquí a Validar. Botón derecho sobre la capa y vamos a darle opciones de fusión. Vamos a darle un estilo. Nos situamos primero en bisel y relieve y le damos estilo relieve. Técnica cincel duro, profundidad 106%. Dirección abajo, tamaño 2, suavizar 0. Descliqueamos usar luz global, ángulo 90, altitud 30. Modo resaltado trama 100% blanco, modo de sombra multiplicar, negro 75%. Le damos al contorno, buscamos esta curva suavizada con un rango del 100%. A continuación nos vamos a resplandor e interior, vamos a modo de fusión normal, opacidad 55%, color 46, 46, 46. Le damos aquí a OK y en elementos tenemos el origen en borde, retraer 0, tamaño 5 y el resto de variables igual. Vamos ahora a resplandor exterior. Lo ponemos en modo de fusión multiplicar, 56% de opacidad, color 49, 49, 49. En elementos tenemos extender 0 y tamaño 18 píxeles. El resto de variables las dejamos igual. Y en sombra paralela tenemos aquí opciones de fusión multiplicar, negro, opacidad 75%, ángulo 90 grados, distancia 9, tamaño 10. Y el resto lo dejamos igual. El siguiente paso es irnos a Archivo, Colocar una textura que tenemos preparada. Aquí, OK, y redimensionamos más o menos al mismo tamaño que el logotipo del murciélago. Y lo ponemos la textura encima. Ahí, cuando lo tengamos, validamos, OK. Control Alt G, creando una máscara de recorte, con lo cual la textura solo se ve en el murciélago. Creamos desde aquí abajo una capa transparente y sin movernos de ella, control clic sobre la capa del murciélago para seleccionar el contorno. Herramienta degradado, seleccionamos un degradado que podéis construir, gris, blanco, gris oscuro, blanco, gris de nuevo, le damos aquí a OK y con el degradado lineal de izquierda a derecha pintamos, clic, ahí está. El modo de fusión de la capa lo vamos a cambiar a superponer y con control D deseleccionaremos y ahí lo tenemos. Voy a crear en los bordes del murciélago ciertos brillos, para ello un truco, cojo la capa del murciélago, control J para duplicarla, me sitúo en la primera, la muevo arriba del todo, despliego las opciones de fusión, desactivo todas menos bisel y relieve y pongo la capa en sobreexposición lineal, con lo cual vemos el antes, que no hay brillo, y después hay brillo, ahí lo tenéis. De nuevo otro truco para brillos, nueva capa transparente desde aquí abajo, pincel bordes difuminados, opacidad 100% y con F5 o desde ventana pincel saco esta paleta de pinceles. Desde aquí achato el grosor del pincel, me sitúo más o menos en un extremo, aquí puedo hacer más grande el pincel y aquí puedo cambiar el ángulo del mismo, ahí. Más o menos, veo que la dimensión del pincel puede quedarse pequeña, la hago un poquito más grande porque quiero pintar de blanco, ahí. Clic, creando ese brillo. Ahora hago la redondez un poquito mayor del pincel y pinto de nuevo. Hago más grande o más pequeño el pincel a gusto, hago clic y creo un brillo. Eso es un efecto bonito, como podéis ver. Desde los iconos de aquí abajo añado una capa de ajuste de color uniforme. Le doy un código C9DEE1. Le doy aquí a validar, OK, y el modo de fusión de la capa lo pongo en modo color, y ahí tengo ese resultado. Me sitúo en la capa del murciélago. Control presionado nueva capa y se me añade debajo. Control clic sobre la capa del murciélago para seleccionar contorno. Selecciono el bote de pintura, clic relleno de blanco, control D para deseleccionar. Me voy a filtro, desenfoque, desenfoque radial, de zoom 100%, OK. Con control F o aquí, repito, control F, control F. Lo he hecho 4 veces. Selecciono todas las capas menos la de color, con la tecla Shift presionada. Control G hago un grupo. Me sitúo en la primera capa, que es la textura, me voy a Archivo,
colocar y coloco de nuevo nuestro famoso murciélago. Le doy aquí a validar. Y ahora quito el ojito del grupo y veo que tengo ahí el logotipo. Con control T lo que hago es ahora hacer grande el murciélago, más o menos ahí, cuando las alas, los picos de las alas tocan los extremos laterales. Ahí lo tendría. Con el botón derecho sobre la capa rasterizamos la capa. Ahora quiero crear cierta distorsión en lo que es el perfil del murciélago. Para ello tengo este mapa de desplazamiento que es una roca, una textura de roca en blanco y negro. Ahora sobre la capa me voy a filtro, distorsionar, desplazar y desplazar horizontal y vertical 3. Le doy aquí a OK, selecciono el mapa de desplazamiento que es este archivo PSD y ahí tengo ya la distorsión conforme a ese mapa de desplazamiento. A continuación voy a crear una adaptación de un píxel. Para ello abro un nuevo documento de 1000 por 1000 píxeles. Resolución 72 píxeles por pulgada. Relleno el fondo de color blanco. Cambio ahora el color frontal a negro y selecciono un pincel de roturas de cristales como este. Clic. ¿Vale? Lo hago 2 veces. Selecciono la varita mágica y quiero seleccionar el centro ahí. Clic y selecciono ese área, pero para asegurarme que los bordes se me van a rellenar, me voy a modificar la selección, expandir 2 píxeles y ahora edición, rellenar y relleno de negro. Le doy aquí a OK y con control D deselecciono, teniendo eso. A continuación miré a edición y definir valor del pincel. Le doy aquí, llamaré el pincel como quiera, porque en definitiva lo que he creado es un pincel nuevo. Le doy aquí a OK y ya lo tendría salvado dentro de nuestra paleta de pinceles. En la composición original, la principal, me voy a pinceles, veo todos los que hay y veo que aquí tengo uno que se me ha creado. Y lo que voy pintando, haciendo el tamaño más grande o más pequeño, es encima y en los bordes de lo que es el murciélago, creando esa irregularidad, un poco de rotura. Voy cambiando la orientación del pincel, el tamaño y voy creando esa irregularidad para obtener lo siguiente. Ya con calma he obtenido esta figura. Vemos, quitando el ojito en la última capa, lo que he hecho. Si veo que me he pasado en grietas, puedo coger la herramienta borrar, seleccionar el mismo pincel que he utilizado para pintar e ir borrando de forma también irregular, que le da un poquito más de realismo a la composición, estas grietas por aquí, por aquí, por allá, cambiando tamaño, etc. Voy a visualizar poniéndole el ojito a la textura de abajo del todo. Me sitúo en esa textura y control clic sobre la capa del murciélago, oculto quitando el ojito y desde aquí abajo añado una máscara de capa teniendo eso. Botón derecho sobre la textura y opciones de fusión. Primero me voy a ir a bisel y relieve diciéndole que tengo un estilo de inglete interior, cincel duro, profundidad 100%, dirección arriba, tamaño 1. Quito usar luz global, ángulo 90, altitud 30. Modo resaltado luz fuerte con este color 92D7 E6 al 75% y modo de sombra multiplicar negro al 75%. Me voy a resplandor interior y tengo el modo de fusión multiplicar con una opacidad al 75% y con un color como por ejemplo el 19272D de Dinamarca. Le doy aquí a OK y en la calidad acordaros una montañita teniendo ese efecto de profundidad. Ahora he visualizado el grupo y veo que el resplandor que hice debajo del murciélago queda un poco irreal, con lo cual despliego el grupo, busco la capa del resplandor que es esta, añado una máscara de capa y sobre la máscara aplico filtro, interpretar, nubes. Repito, filtro, interpretar y en esta ocasión nubes de diferencia y repito ese filtro, control F y ahí lo tengo un poquito más real. Me sitúo en la capa de abajo del todo y me voy a archivo, colocar y coloco una textura que tengo aquí preparada, esta de aquí. Le doy a validar y me la traigo abajo del todo. Esto es lo que tengo. Me voy de nuevo a archivo, colocar y tengo otra textura que es esta. Aquí, le doy aquí a validar. Con el botón derecho sobre la capa le voy a rasterizar capa. Me voy a filtro, desenfoque, desenfoque radial de zoom al 100%. Le doy aquí a OK. Tengo eso. El modo de fusión lo voy a poner en luz fuerte. Ahí. Y ahora lo que hago es con control J, duplico esa capa y el modo de fusión lo voy a cambiar en lugar de luz fuerte, lo voy a cambiar a sobreexponer color. Control J y control J y creo ese efecto de luminosidad. Selecciono todas estas capas de textura y con control G hago el grupo del background. Me voy a situar en la capa superior al grupo que he creado. Voy a añadir una capa transparente y me voy a filtro, interpretar, nubes. Estando en esa capa de nubes, voy a hacer control clic sobre la capa que está oculta del murciélago.
me voy a selección e invierto la selección, o mayúsculas, control I. Añado una máscara de capa y se me queda eso, pero quiero que las nubes sobrepasen los bordes del murciélago, con lo cual me sitúo en la máscara de capa y añado un filtro desenfoque gaussiano. Voy a darle un radio de 25 o el que consideréis. Veis que ahora las nubes sobrepasan los bordes creando un bonito efecto. Además, voy a darle una sensación de luminosidad poniendo la capa en modo de fusión luz fuerte, con lo cual los rayos se ven. Voy a crear una nueva capa debajo de la capa de nubes que creé. Para eso me sitúo ahí, añado una nueva capa y con el color frontal blanco selecciono un pincel especial de escombros, por ejemplo este de aquí. Redimensiono, hago pequeñito el valor del pincel para ir pintando por todo el contorno de la figura del murciélago, creando ese efecto de rotura en el perfil, como que de ahí se están desprendiendo escombros. Eso con tranquilidad lo hacéis por todo el perfil del murciélago. Yo lo hago con calma y me ha quedado algo así. Podéis utilizar el mismo pincel o pinceles diferentes. Yo, por ejemplo, ahora he cogido un pincel diferente que dimensiono un poquito más grande para pintar y crear una sensación de profundidad, que esos escombros ahora estarán más cerca de lo que es la cámara que está enfocando ese wallpaper. Por ejemplo, vais jugando con la dimensión del pincel e incluso seleccionando un pincel distinto para romper la simetría del pintado. Por ejemplo, ahí. Vosotros con calma, ya os digo que vais haciéndolo para conseguir una composición conforme os guste, y ahí lo tendría yo. Una vez pintados todos los escombros, con control J duplicaremos la capa. Nos iremos a filtro, desenfoque radial, dándole una cantidad, en esta ocasión de 35. Le damos aquí OK y creamos esa sensación de velocidad. Desde aquí abajo añadimos una máscara de capa, seleccionamos un pincel de bordes difuminados para ocultar aquellos escombros que afecten a lo que es el murciélago y dejen visible el mismo. Le damos aquí a OK, pintamos de negro la máscara de capa, acordaros. Nos situamos ahora en la capa original de los escombros, que es esta de aquí, y nos vamos a filtro, desenfoque y vamos a aplicar el desenfoque de iris que incorpora CS6. Le damos un desenfoque de 5 píxeles y lo que es el área de desenfoque para crear esa profundidad de campo la ampliamos de esta forma. Por ejemplo, ahí. Esto ya lo ajustáis vosotros como queráis. Ahí. Yo veo el enfoque en el centro y el desenfoque en los extremos, quedando un efecto de profundidad muy bonito. A partir de aquí podéis colocar los stock que queráis. Yo, por ejemplo, he colocado este, que os invito también a ver un tutorial que he sacado en otro canal. Le doy aquí a validar. A continuación, como último efecto, lo que haré será incluir una capa de ajuste de curvas arriba del todo. Le doy aquí, la añado, bajo un poquito las sombras y subo las luces creando ese efecto de contraste. Pero además quiero incidir en los canales de forma individual. Por eso me voy al rojo, por ejemplo, y desde el centro subo cuanto apenas, un pelín. A continuación me voy a ir al azul, por ejemplo, y creo una S, pero muy sutil. Bajo aquí un poquito en las sombras, subo un poquito en las luces para crear un contraste en el canal azul, quedando este resultado. ¿Veis el antes y el después? Para mí, magnífico. Hasta aquí el videotutorial, que espero que os haya gustado, tanto como a mí hacerlo. Vosotros seguro que lo mejoráis incorporando nuevas técnicas y nuevos stocks. En otro videotutorial explicaré cómo se hace de forma sencilla este texto tan elegante que a mí particularmente me encanta. A continuación os dejo unos ejemplos también de otras cosas que podéis encontrar en mi canal. Hasta siempre, un abrazo.